quiero primero hablar en esto de esa batalla cultural, quiero comentar por qué le dicen a Javier Milei que es de extrema derecha, siendo que él es liberal libertario. Y entonces alguien me va a preguntar, sí, pero ¿y entonces qué es ser liberal libertario y cuál sería la diferencia? Esta semana vimos una conferencia, salió una conferencia de un profesor que admira a Javier Milei que se llama Jesús Huerta de Soto. Y Jesús Huerta de Soto en su clase explica de una forma extraordinaria que los invito a buscar. Yo no soy él, pues él explica de forma extraordinaria, explica de forma muy clara que Javier Milei es, si es extremo en algo, es un extremo liberal. Y ser liberal es muy diferente, completamente diferente a ser amigo del señor del bigote, neo, cualquier cosa, o ser de extrema derecha. También durante la semana se ha explicado por qué Javier Milei no es del todo parecido, pues sus formas de entender la economía no son del todo parecidas a las de Donald Trump, con el cual se le ha querido asemejar. ¿Por qué? Porque Donald Trump es conservador, pero es proteccionista. O sea, él es partidario de regular los precios de los alimentos, de los bienes. Y para un liberal libertario, sobre todo para un extremo liberal como Milei, eso es inconcebible. Precisamente él quiere que el Estado no regule la economía para que la economía fluya de forma natural, porque ese es el pensamiento de ellos. En este momento no estoy diciendo si es bueno o si es malo, sino que estoy tratando de explicar las diferencias. ¿Por qué? Porque para los políticos, los politiqueros y los activistas es mucho más fácil comprender y explicar el mundo desde la reducción. Todo es igual, todos mis enemigos son amigos del señor del bigote. Y no, no, tienen diferencias también tus enemigos. Entonces, por un lado, vamos a dejar claro que si usted quiere entender que Javier Milei es extremo en algo, pues piense que es un liberal extremo, liberal libertario. O sea, no quiere que el Estado controle nada más que la justicia, que la seguridad y que algunos servicios sociales, algunos, pero no todos. Y es uno que no está de acuerdo con que la educación sea pública y no está de acuerdo con que la salud sea pública, como en los Estados Unidos. Por eso estoy seguro de que muchos pueden decir así, se asemeja a los Estados Unidos, pero no del todo. Incluso es más minarquista, o sea, piensa que el Estado debe ser más pequeño que los conservadores de los Estados Unidos. Entonces, en eso sí puede ser extremo, como he explicado. Pero por otro lado, es injusto, digo, es salido de razón. No hay razón en decir que es violento el discurso de Javier Milei. Y acá me la voy a jugar. Y me la voy a jugar con conceptos y con hechos. O sea, dicen que Javier Milei es violento y lo compara Gustavo Petro con Perón, con Videla, como vimos la semana pasada. Pero es un señor que primero es un académico, no es un militar, ha jugado fútbol, ha comprendido la estética, y usted va a hablar de estética, ha aprendido la estética del pueblo, del barrio, la estética rolinga, es todo lo que alguien de Gran Buenos Aires y de los demás del interior soñó, tipo como ellos, que a veces puede hablar duro, pero violento, ¿qué es la violencia? Luego tú vas a hablar de eso, ¿qué es la violencia? Hay mucha gente que equipara decir una estupidez, insultar, con tomar las armas, no es lo mismo. No es lo mismo quemar algo que insultar, no es lo mismo. Pero bueno, Javier Milei no es violento por algo principal, por algo conceptual, y es su definición del liberalismo. Dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa al derecho. Miren, y eso es un credo que él repite, que yo he dicho en este programa que a veces es miedoso porque cuando él empieza a declamar el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de la no agresión,
pues todos sus áulicos alrededor también empiezan a declamar este discurso. O sea, a uno le puede parecer chocante, pero miren que está diciendo algo que no es violento, incluso está diciendo que tolerante, y él dice que ellos no son borregos, o sea, que los liberales todos piensan distinto y que va a ser difícil precisamente por eso, y que su grupo no todos piensan igual y que hay gente que puede pensar diferente. Entonces, al menos llamo al interés de comprender este fenómeno, porque es complejo, compañeros, que hemos visto. Si ustedes quieren, lo pueden reducir a ponerle un concepto, a enmarcarlo en algo que ya conocen, como decir que es un amigo del señor del bigote, o decir que es igual a Donald Trump. O un antiderechos. Sí, pero yo por ejemplo, los quiero invitar a otra cosa, a intentar comprender este fenómeno, porque es muy interesante, y sobre todo a no reaccionar locamente, porque hay que posicionarse como si fuéramos todos, pues, el rey de España que le toca tomar postura ante todo. No, y sí, Silvio, y este pánico, ¿no? que se crea en gran medida de parte de los medios tradicionales, pero también como tú dices, activistas. Es que tú ves los tweets, ¿no? de los habituales ideólogos, al menos en Colombia, de izquierdas, y es: la democracia está en una crisis, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, que Milei ganó las elecciones con una votación histórica, pero no tiene mayorías en el Congreso tampoco, ¿cierto? Yo de pronto más adelante también quería hablar de la victoria de este señor Geert Wilder en Holanda, porque eso también ocurrió esta semana y es muy interesante. Sí, pero, y va a haber tiempo. Vamos a acabar con Milei. En general, sí, sobre lo último sobre Milei, y es que cuando tú lees en periódicos de tantísimo prestigio como El País, que Milei y otros, ¿no? Y muchos otros, El Espectador también cae en eso mucho, y bueno, que Milei es un ultraderechista, antiderechos, es el próximo Videla, es el hermano menor de Trump, y tú escuchas este alarmismo, y si te tomas, como tú has dicho, ¿no? unas horas, digamos, yo sé que la vida de todos es muy ocupada, pero mira una entrevista de Milei completa, ¿cierto? Puedes estar en desacuerdo con sus posturas, tú puedes creer que, por ejemplo, que la justicia social es el principal objetivo del Estado. Bueno, estamos en desacuerdo, tal vez yo soy más, qué sé yo, capitalista en ese sentido, lo que sea, o podemos discutir sobre las, qué sé yo, ventajas o desventajas del mercado libre, etcétera. Esa discusión se puede tener, pero etiquetarlo de entrada, a priori, como un violento, como tú dijiste, de esa manera inadecuada, es muy insidioso, se siente como un juego sucio. Y lo peor de todo, de esa actitud, es que la confianza en estos medios, que son necesarios para que nosotros los ciudadanos podamos, ¿cierto?, formar ideas, conceptos, se pierde, se erosiona, ¿verdad, Silvio? O sea, yo ya no puedo leer El País, no puedo leer el Guardian de Inglaterra, no puedo leer El Espectador ni siquiera, así como tampoco la revista Semana, digamos, asumiendo que son medios objetivos, ¿verdad? Porque uno va y mira por sí mismo y se da cuenta, bueno, Milei puede que tenga ideas extravagantes, que él mismo sea un personaje, cierto, raro y extraño, pero no es verdad esa caracterización tan ridícula también que hacen los medios del mainstream, ¿cierto? Y yo quiero meter aquí un pequeño adendum. La libertad avanza, ya no hay esperanza. La libertad avanza, mírenme la panza. No, y perdóname, Silvio, algo muy similar, porque aunque nosotros en Latinoamérica siempre estemos recelosos, pues, de lo que hace Estados Unidos y del imperialismo yanqui, pero viviendo acá tú te das cuenta cómo las ideas que primero se cocinan aquí en Estados Unidos van llegando rápidamente a Latinoamérica, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese tipo de propaganda deshonesta que hacen contra personajes como Milei, digamos, también la ejercen en contra de candidatos aquí estadounidenses como Robert Kennedy Jr.,
yo invito a los oyentes a que investiguen sobre quién es Robert F. Kennedy Jr. Él es el sobrino de John Kennedy, que está ahorita compitiendo para la presidencia de Estados Unidos el próximo año. Pero los medios lo han censurado y lo han vetado totalmente porque él tuvo unas posturas críticas contra las vacunas durante el COVID y en el pasado.